Fíjate, Latinoamérica tiene, por supuesto, la batuta la lleva Venezuela, pero Ecuador, Colombia, Argentina, Brasil, todos esos países tienen capacidad para producir petróleo. Lo que sí es cierto es que todos los negocios energéticos son negocios que generan dinero. Lo más importante es entender que los reales grandes avances petroleros los han logrado los emprendedores y las empresas privadas. Cuando tú tengas una idea innovadora que te llega, yo creo que un buen gerente, un buen líder, un buen cabeza de empresa, debe de tomarse el tiempo de evaluar y debe de tomarse el tiempo de evaluar el riesgo. Porque yo estoy convencido de que hay riesgos que valen la pena asumir. Hay riesgos que definitivamente vale la pena asumir. Nuestro invitado de hoy, él es ingeniero mecánico. Le falta solamente la tesis para terminar dos posgrados, uno en producción de crudos pesados y el otro en gerencia empresarial. Tiene más de 22 años trabajando en la industria petrolera y actualmente se desempeña como consultor independiente. A finales del 2023 culminó un proyecto en Trinidad y Tobago. Él es de Venezuela, pero culminó el proyecto en este país. This is a change in second part of well because this well is failed. Change the connection. Get out 247, and this is the new way for the cable. Nuestro invitado el día de hoy, Jorge Marcano. Bienvenido, Jorge. Hola, Lane. Oye, tremenda presentación. Gracias. Gracias por la invitación. Es mi primera vez en una actividad de este tipo. Estoy algo entusiasmado. Las cosas nuevas son bien interesantes. Dime, ¿qué Ok, quieres saber? ¿De qué conversamos? vamos a conversar acerca de herramientas en base a tu experiencia como consultor, otra persona que se quiera dedicar a tener su propio negocio de consultoría. ¿Cómo puede hacer, cómo puede empezar, cómo te lanzaste a esta aventura de ser independiente? Bueno, mira, tú sabes que yo pasé muchos años trabajando en la industria petrolera venezolana, en PDVSA, y llegó un momento en que sentí la necesidad de hacer cosas de forma distinta, fuera de ya una estructura organizativa o corporativa existente con ciertos procedimientos determinados. Y yo, digamos que un poquito en mi rebeldía siempre pensé que quería hacer las cosas un poco a mi manera. Entonces, lo que hice fue que me reuní con unos amigos que tenían las mismas inquietudes que yo y empezamos a ver qué oportunidades había en el negocio de oil and gas, primeramente en Latinoamérica. Uno de los primeros países que visitamos fue Colombia y buscamos, digámoslo así, diferentes experticias dentro de del área petrolera y formamos como un equipo que abarcaba toda la cadena de valor completa, desde las actividades de yacimiento hasta la entrega final de productos, sea producto terminado o sea petróleo. Entonces, una vez que estuvimos enfocados en eso, empezamos a hacer cualquier cantidad, muchísimas reuniones con personas que tuviesen el músculo financiero para que nos pudiesen apalancar el arranque de lo que queríamos hacer. En su momento lo conseguimos y hicimos varios proyectos interesantes. Uno fue una pequeña consultoría en Colombia, pero el más grande fue una consultoría en Venezuela, donde realizamos el estudio a nivel de producción de unos 130 pozos en el área de Anzoátegui y culminamos en tiempo récord. Logramos hacer todo en 10 meses, pero fue gracias a que reunimos un equipo bien interesante. Posterior a eso, hemos ido avanzando en distintos caminos. Eh, Creo que una de las recomendaciones más importantes que yo podría hacerle a todas las personas que quieran emprender en esto es que tienen que estar enfocados en un plan. Tienes que sentarte, pensar a dónde quieres ir y una vez que tengas claro a dónde quieres ir, entonces tienes que sentarte a pensar cómo vas a hacerlo. Porque si te distraes, pierdes mucho tiempo.
y el tiempo es dinero y hay que mantenerse muy actualizado. Las tecnologías todo el día están avanzando, la era digital es algo que ya es común y ya lo que nosotros hacíamos hace 20 años atrás con un lápiz y papel, ahora ya no, ahora ya lo hace un simulador. Entonces hay que estar todo el tiempo actualizándose, refrescándose. Sin embargo, creo que tan importante como manejar simuladores o cualquier herramienta digital que exista ahorita, creo que hay que saber cómo esa herramienta funciona para que te dé los resultados que tú necesites. Tienes que entender qué es lo que hace. Yo Ok, creo que entonces, una de las, dime, ujú, dime, dime. una de las cosas más importantes también es que, mira, yo lo diría como un símil de la ecuación de la termodinámica. Uno tiene que estar metido dentro de, hay que hacer transferencia de conocimiento a las nuevas generaciones, hay que crear nuevo conocimiento y hay que meterse en esa sinergia constantemente. Cada proyecto, aunque tiene, digámoslo así, lineamientos generales por los cuales se rige, cada proyecto es particular y cada proyecto te deja una enseñanza, un aprendizaje. Y eso, por supuesto, tú lo metes en tu librito de lecciones aprendidas y tu experiencia va avanzando, vas creciendo profesionalmente y eso te permite de una forma u otra ser mucho más rápido y asertivo cuando tienes que aplicar criterios que quizás no están definidos en alguna parte, sino que dependen de la particularidad de lo que tú estés haciendo en el momento. Entonces, para montar una consultoría se necesita conocimientos, que tú tienes 22 años trabajando en esto, se necesita un equipo, se necesita financiamiento y se necesita sentarte y agarrar y tener un plan. Sí. Ahora, Mira, uno de los principales errores con los que yo me he encontrado y me ha pasado mucho, por lo menos en la industria de oil and gas, es que algunas personas piensan que uno solo hace todo el trabajo. Y en mi experiencia, eso es lo más lejano a la realidad. Para que una consultoría de oil and gas sea algo exitoso, tiene necesariamente que trabajarse con equipos multidisciplinarios, porque es tan amplio ese mundo que hay experticias particulares que aunque tú conozcas el proceso completo, aunque conozcas la cadena de valor completa, las particularidades de cada especialidad las hacen únicas. Y es, digámoslo así, muchísima información que una sola persona no maneja, o por lo menos lo conoce, pero no lo maneja al detalle. Entonces, dirigir un equipo es quizás una de las herramientas más útiles para tú ser exitoso en un emprendimiento en cualquier tipo de negocio oil and gas. ¿cómo escoger un buen equipo? Es una mezcla. Mira, en el mundo petrolero, las experticias técnicas son fundamentales. Y hay personas que nacen con el don de ser increíblemente buenos en lo que hacen. Tienen, yo no sabría cómo explicarlo, pero es como un olfato para detectar las cosas. Hay profesionales que son capaces de llegarte a una planta y solamente con ver ciertos parámetros de operación ya saben dónde está la falla. Hay otros profesionales que te evalúan pozos y solamente con el ver el comportamiento del pozo luego de hacer una limpieza, hacer un workover o hacer algún trabajo menor en el cabezal, ya ellos prevén qué es lo que pudiese pasar. Hay otros profesionales que solamente con toma de muestras y análisis de, de, de información técnica del pozo, de recolección de data, ya ellos saben qué es lo que está pasando allí. Esas experticias particulares tienen que sumarse a un liderazgo activo que sepa cómo potenciar cada una de las particularidades de cada uno de los profesionales. Y luego de potenciar esas particularidades, sinergizarlas todas hacia un mismo sitio. Eso para mí es lo que garantiza o asegura que se pueda tener el éxito. El financiamiento. ¿Cómo tú logras obtener un financiamiento? Tú vas a un banco y dices, mire, yo tengo tal proyecto. ¿Cómo se Hay, hace eso? ¿Cómo hay tú, o sea, varias tú alternativas. primero tienes que tener la consultoría ya hecha ya en términos de legalidad?
ya constituida, con nombre, con todos esos pasos, para luego pedir el financiamiento y cómo se pide, o sea, a qué instancia uno en Hay varios Latinoamérica puede caminos, ir a que le den. hay varios caminos, ¿no? Existe el camino de buscar lo que ya nosotros llamamos un socio inversor, que es una persona con el músculo financiero al cual tú le vendes la idea, porque no es vender un proyecto, es vender una idea cuando tú hablas de consultoría o cuando hablas de una compañía que presentas consultoría. Tú dices, mira, mi rama es, nosotros podemos hacer esto, haciendo un estudio de yacimientos, podemos mejorar los perfiles de producción o haciendo un análisis de infraestructura de superficie, podemos abarcar la optimización de los procesos y la forma del negocio iría en esta línea. Entonces tú invitas a un socio inversor a que participe contigo. Ahora bien, hay dos vertientes distintas, ¿no? En el mundo del petróleo. Hay la vertiente de los servicios operativos, hay la vertiente de la consultoría y hay la vertiente de la operación. La que más requiere flujo de capital, por supuesto, que es la operación, porque ya estamos hablando de constituir una empresa que esté en capacidad de operar un campo petrolero. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de servicio, es cuando tú te dedicas a hacer algún tipo de actividad particular, entiéndase, por ejemplo, puede ser servicio a pozo, o puede ser mantenimiento de infraestructura de superficie, o puede ser proyectos de ingeniería, construcción y procura, o ingeniería, procura y construcción, que son IPC. Dependiendo de lo que tú quieras hacer, entonces tu forma de financiamiento cambia. Si nosotros hablamos de proyectos que son relativamente pequeños, no complejos, lo ideal es que te consigas un socio inversor que esté dispuesto a asumir el riesgo. Ahora, cuando tú quieres embarcarte en algo más ambicioso, como por ejemplo lo que estamos haciendo ahorita, que es el desarrollo y la aplicación de una tecnología nueva, o la operación de un campo petrolero, ahí sí requeriría que tú crearas lo que nosotros llamamos un consorcio, que es buscándote alguien, una figura jurídica, que tenga un músculo financiero mayor o que tenga acceso a financiamiento bancario. En esos casos, pues el primer paso, aparte de tú tener constituida tu empresa, es tener un plan de negocios desarrollado. En ese plan de negocios tú dices, mira, mi línea de acción va a ser esta, esto es lo que yo quiero hacer, esta es la visión que nosotros tenemos, este es el plan a donde queremos ir y estas son nuestras expectativas de. Cuando hablo de expectativas me refiero, por ejemplo, si te refieres a operar el campo, son expectativas de producción que después tú monetizas. Si te refieres a trabajo de consultoría, hablas de, mira, esto es lo que yo voy a tener como costos operativos y esto es lo que nosotros deberíamos abarcar en los proyectos que tenemos. Si hablas de contratos de IPC, ahí sí es un poquito, yo no diría más complicado, un poquito más lento, porque tú primero necesitarías participar en un proceso de licitación o de contratación, y una vez que ya tú estuvieses finalizando el proceso, ya tú con eso puedes solicitar crédito. Depende de cuál sea lo que tú quieres hacer. En mi experiencia ha sido bastante complicado porque a veces las personas no creen, ¿no? Sobre todo cuando hay mucha resistencia al cambio y tú planeas poner en funcionamiento algo nuevo, la gente aplica mucho el ver para creer. Y hay que entender que en los negocios de oil and gas no son negocios de éxito inmediato, son negocios de mediano a largo plazo. Ok. En cuanto al negocio de oil and gas, ¿cómo lo ves actualmente en Latinoamérica, que es donde estamos? ¿Lo ves que tiene proyección? ¿Lo ves estancado? ¿Qué le hace falta? ¿Qué podemos mejorar desde tu punto de vista? Bueno, fíjate, yo claro, lo que pasa es que ahí tendríamos que traer unas repercusiones que van más allá de la parte técnica, pero Y fíjate te lo dije que siguiente, no. sí, Ok. este, lo más importante es entender que los reales grandes avances petroleros los han logrado los emprendedores y las empresas privadas, porque siempre parten del principio de la eficacia y la eficiencia y son los que se atreven a tomar riesgos y van más allá, prueban cosas nuevas, hacen cosas nuevas y se preocupan porque esa cadena, ese círculo
de entrenamiento, aprendizaje, lecciones aprendidas, esa rueda esté constantemente circulando. ¿Ok? Ok, ¿cómo Eh, llegarle? Ajá. Fíjate, Latinoamérica tiene, por supuesto, la batuta la lleva Venezuela, pero Ecuador, Colombia, Argentina, Brasil, todos esos países tienen capacidad para producir petróleo, con reservas que quizás no entren en competencia con las de Irán, Irak, salvo Venezuela o Arabia Saudita, pero sí existe algo allí. Por ejemplo, Ecuador tiene un campo muy interesante, el campo Pungarayacu, que tiene unas reservas de petróleo bien interesantes allí, pero lamentablemente no ha sido explotado porque técnicamente no se ha dado con la fórmula para poder mover ese crudo extrapesado que está allí. Ya existen tecnologías para eso, pero para tú entonces aplicar esas tecnologías necesitas entrar a Pungarayacu, a hacer las pruebas que tienes que hacer, pero para hacer eso tienes que vencer toda una burocracia que es enorme y al ser la burocracia tan grande, retrasa. Y el retraso es mortal para cualquier cosa que tú quieras hacer a nivel de emprendimiento. Fíjate, por ejemplo, que para mí fue una sorpresa, pero yo no sabía, hasta ahora que estuve 2 años en Trinidad haciendo los experimentos que estuvimos haciendo allá, pero Trinidad tiene una historia petrolera interesante para su tamaño. Ellos en algún momento llegaron a producir casi 100.000 barriles, un poco más de 100.000 barriles. Y ahorita están produciendo algo así alrededor de 50.000 barriles entre el onshore y el offshore. Y me di cuenta, o por lo menos lo que pude ver, es que hay muchísimas, bueno, no me atrevería a decir muchísimas, pero sí bastantes pequeñas empresas y todas están explotando pequeñísimos yacimientos allá, pero todas están operativas. Y allá, por ejemplo, un pozo de 5 barriles es un tesoro y lo cuidan como tú no tienes una idea. En otros países como Venezuela, hace 15 años atrás, cuando tú tenías un pozo con 5 barriles, tú decías, no, ya este pozo ya no nos sirve. Ya está Pero muerto, depende, vamos a por supuesto, cerrarlo. de las reservas que tú tengas. Sí. Otro ejemplo puede ser, por ejemplo, Argentina en Vaca Muerta con el shale, que prácticamente el shale, a pesar de que es una tecnología que tiene ya décadas conociéndose, tuvo un auge fuerte a partir del 2017, 2018, 2019, que fue cuando los Estados Unidos promovió e impulsó esa tecnología. Ellos tienen enormes reservas en shale. Entonces, el potencial que existe es grande, pero en América Latina, para lograr que ese potencial llegue a su máximo, no es solamente una mezcla de experticia técnica y, por supuesto, fondos. También se requiere eh, planes políticos a nivel nación que empuje el desarrollo de ese tipo de negocio. Hace, ya hace varios años he estado participando en varios foros de energía. La semana que viene recibí una invitación por allí de Neopetrol, voy a participar en otro. Y ahí tú sabes, se habla mucho de las nuevas fuentes de energía, que el petróleo va a ser desplazado, que tenemos un problema ya con nuestro clima y que el principal responsable son las energías fósiles. Y yo creo no, es mi apreciación profesional, que eso no es tan cierto. Por ejemplo, todo el mundo habla del CO2, pero para que la vida tal cual como nosotros la conocemos exista, necesitamos CO2. O sea, el CO2 lo necesitamos en la naturaleza. ¿Por qué? Porque las plantas consumen el CO2, liberan el oxígeno y convierten el carbono en madera. Y así es como lo acumulan. Si no hay CO2, la flora muere. Y si la flora muere, la vida tal cual como la conocemos también. Entonces ahí hay un equilibrio, ¿no? Hay un equilibrio y se requiere avanzar. Por Con supuesto que el respecto avance. a las Ajá. otras energías alternativas que hay, energía eólica, energía solar, tú todavía le apuestas a la del petróleo. No, yo le apuesto a un conglomerado de fuentes de energía, pero tenemos que estar muy claros en los números y es lo siguiente. Si tú sumas la energía solar, la eólica, la hidráulica y por supuesto la nuclear también, tienes que meter la nuclear allí, tú no llegas a un 40% de la torta total energética del planeta.
El otro 60% lo producen los combustibles fósiles, o sea, petróleo y gas. Entonces, claro, este conglomerado energético para mí es importante que todos trabajen en paralelo, pero sin duda alguna la sumatoria de las energías alternativas en comparación con la energía de los combustibles fósiles no aportan más del 35% del consumo global. En mi criterio personal, las energías van a seguir avanzando, se van a ir haciendo más eficientes las baterías, pero todavía faltan algunas décadas para eso. Sin embargo, yo considero que hay una tecnología que pudiese en los próximos 30 años cambiar esa matriz, y es la energía nuclear, pero no la que conocemos ahorita. La energía nuclear que nosotros conocemos ahorita es la energía nuclear por fisión. Fisión significa que tú tienes un átomo y lo separas, y ¿Ok? entonces esa energía, al separar esos átomos, esa radiación que se genera, ese calor que se genera, es lo que conocemos actualmente como energía nuclear. Pero hay otra que es energía nuclear por fusión, que es contrario. En vez de tú separar átomos, tú creas un átomo nuevo. Con dos átomos diferentes creamos uno nuevo. Y la cantidad energética que se produce es muchísimo más densa. El problema que Mm. tenemos con ella es que es tan alta y genera tanta energía que no existe en la actualidad, por ejemplo, materiales que soporten toda esa temperatura, ese calor. Entonces tú tienes que controlarla por plasma, por campos electromagnéticos, por campos magnéticos. Ahora, hasta ahorita, la energía que tú necesitas para contener la energía que se genera de fusión es mayor. Entonces el proceso es negativo. No estoy generando energía, estoy consumiendo energía. Sin embargo, ya sabemos de buena fuente, hay ciertas universidades que ya han logrado algunos experimentos a nivel de laboratorio, ya han logrado 15, 30 segundos de energía, de generación positiva de energía. Entonces pensamos que sí, que en algunas décadas esa pudiese ser un bastión de generación energética que pudiese sustituir al petróleo. Ahora bien, también tenemos que tomar en cuenta de que los combustibles fósiles o los hidrocarburos, mucha gente solamente los asocia con energía, pero resulta que el, más del 70% de todo lo que nosotros conocemos en nuestra vida es derivado del petróleo. Y no me Correcto. refiero a la parte de energía, sino me refiero a los polímeros, me refiero a la petroquímica. Entonces, muchos avances científicos a nivel de medicina, desarrollos de infraestructura, utilizan materiales derivados del petróleo. Entonces, no es solamente ver el petróleo y el gas como energía, sino que también hay que verlo como productos de uso cotidiano. Ninguna Exacto. de las fuentes alternativas te genera eso. Entonces, pienso que hay que seguir investigando, no hay que descuidar las innovaciones tecnológicas, no hay que descuidar las investigaciones científicas, y a medida que nosotros vayamos avanzando, lo que debemos hacer es hacer los procesos más eficientes, más eficaces. Por ejemplo, pudiésemos hablar de reciclamiento de aceites minerales o aceites sintéticos, por decirte algo. Ok. Pudiésemos hablar de mejorar más la eficiencia técnica de los motores de combustión. Por el otro lado, si hablamos, por ejemplo, de los carros eléctricos ahora, son una alternativa, sí, pero no son la solución porque, por ejemplo, si yo saco 1 millón de carros de combustión, de motores de combustión interna y los sustituyo por 1 millón de carros eléctricos, yo estoy cambiando el proceso mediante el cual el vehículo funciona, pero debo de hacer la ecuación energética, o sea, esa energía que yo dejo de consumir por motores de combustión, ahora la consumo por motores eléctricos. ¿Qué me genera esa electricidad? Todas esas Ujú. preguntas son interesantes y todas esas preguntas tienen que estar en la vanguardia en el avance de la evaluación de todas las fuentes de energía. Yo pienso que todas deben de trabajarse, deben de ir en paralelo, pero sin embargo la que sigue llevando la batuta de la más eficiente al generar energéticamente es el petróleo. Claro, totalmente. Ahora, para este tipo de cosas se necesita también una inversión. Esta energía nuclear que tú planteas es muy costosa. Bueno, todas en sus particularidades tienen su estructura de costo. La energía nuclear, a pesar de lo que la gente piensa, es una de las más eficientes a nivel de generación energética. Lo que pasa es que
Dada su naturaleza, los estándares de seguridad son altos y al tener estándares de seguridad altos, pues los diseños, los factores de seguridad, la metalurgia que se usa, son aceros especiales, hace que las instalaciones, por supuesto, en su fase de construcción sean más costosas. Las técnicas de construcción, los materiales utilizados son más costosos. Pero si tú haces un buen diseño y trabajas bien con una planta nuclear, mira, hay plantas nucleares que están diseñadas para 80 años de vida. Y 80 años de vida es bastante tiempo. Entonces, en la medida que ese tiempo avance, tú vas haciendo tu evaluación económica y ves dónde tú tienes tu punto de equilibrio, dónde el negocio funciona o no. Lo que sí es cierto es que todos los negocios energéticos son negocios que generan dinero. Y el clima hace que generen más dinero. Por ejemplo, en Argentina, cuando hace calor, las tarifas eléctricas suben, pero no hay cambio en el proceso de generación. Simplemente hay mayor consumo. Entra ahí el juego de la oferta y la demanda. Entonces podemos apostar por negocios energéticos. Por supuesto que sí. A nivel de energía, los negocios son buenos. Porque es que tú tienes que visualizar es el mercado que tú tienes. La vida nuestra, la vida tal cual como la conocemos ahorita, sin energía no es viable. No es Exacto. viable porque absolutamente todo lo que te rodea es energía, o sea, iluminación, los servicios que tienes en tu casa, entiéndase, de la vida cotidiana del ser humano, mira, aire acondicionado, calentador de agua, lavadora, nevera, cocina, artefactos electrodomésticos, todo necesita energía, todo se mueve con energía. Imagínate, por ejemplo, una ciudad que no disponga de energía eléctrica en las noches. Tal cual como nosotros llevamos la vida ahorita, es una pérdida financiera enorme, porque hay cosas que simplemente se detienen, dejan de funcionar. Totalmente, Entonces, nuestra totalmente. vida, la energía es fundamental. Es algo de Y lo cual también no todo es podemos un prescindir círculo. en los Si negocios. aquel no produce, Eres un- entonces no compra otras cosas, este tampoco. Entonces esa economía se ve como estancada. Sí, claro. Y de hecho hay un debate bien interesante o un chiste entre nosotros los petroleros, porque tú sabes que se habla de que el petróleo es una fuente no renovable. O sea, tú la consumes acá y no se regenera, pero eso no es verdad. El petróleo se regenera. Lo que pasa es que se regenera en eras geológicas. O sea, tienes que esperar unos 50, 60 millones de años, pero él se vuelve a generar otra vez con los depósitos de carbono. Pero el tiempo es muy largo y muy extenso. Entonces, para nosotros se convierte en algo no renovable. Pero filosóficamente sí se renueva en eras geológicas. Ok, ¿cómo llegarle a estas personas que están en las empresas matriz, en las empresas estadales, cuando uno es sumamente técnico y necesita ciertas habilidades y ciertas herramientas, porque a veces las personas están muy trancadas en lo que uno quiere hacer, en los proyectos que uno tiene en mente y que pueden ayudar a un país a producir, a tener una mayor producción de petróleo, pero a veces esas personas no conocen el mundo petrolero. Entonces, en materia empresarial, ¿qué habilidades debo tener para llegarle a esas personas? Cuando hablamos de grandes petroleras, las grandes petroleras se mueven en función del volumen de petróleo que producen, porque al final de cuentas son un negocio, ¿ok? Y ellas se deben a sus inversionistas, a sus accionistas. Entonces, la función de las cabezas es maximizar la rentabilidad de la empresa. Y básicamente la rentabilidad depende de dos grandes factores. El primero, el volumen de producción que tienen, y el segundo, el juego económico que tienen que ver la sumatoria de los costos de producción con el precio del mercado. Esa es una ecuación dinámica que está todo el tiempo moviéndose. Entonces, me ha pasado en varias oportunidades que algunas personas que tienen, por ejemplo, operando campos que te producen 60.000, 70.000 barriles de crudo, son renuentes al cambio. Son renuentes al cambio porque para ellos ya esa es la producción y ese es el objetivo que ellos tienen. En otros casos, por ejemplo, también me ha pasado que hay personas empresas, compañías que manejan un promedio de entre pequeñas, de entre 5.000, 10.000 barriles, que siempre están ávidos de nuevas tecnologías
porque quieren aumentar sus niveles de producción. Ahora bien, yo después de todos estos años viendo cómo funciona, cómo no funciona, mi filosofía personal en el oil and gas es, yo creo que uno debe de apuntar a maximizar el porcentaje de recobro del yacimiento. Y existen tecnologías, de hecho es una de las tecnologías que estamos probando ahorita, que pudiese teóricamente llevar la explotación del yacimiento hasta más de un 75% de recuperación. Nosotros sabemos los que somos petroleros, tú incluida, que normalmente si tú hablas de un yacimiento de crudo liviano, con buenas presiones, buenas condiciones originales, tú pudieses recuperar hasta un 40% y con procesos de recuperación secundaria, terciaria, pudieses llevarlo a un 50%, no más. Cuando hablamos de crudo pesado, la cuestión es diferente. Por ejemplo, independientemente de lo que digan la faja lo que tiene apenas es un porcentaje de recobro que oscila entre el 3 y el 5%, no más. Ok. Pero resulta que dependiendo de la orientación que tengan los líderes de las empresas, a veces es más fácil llegarles, otras veces es más difícil llegarles. Porque todo es un juego de rentabilidad del negocio. Entonces la rentabilidad pasa por los tres factores: volumen que produce, costos operativos, precio del barril de petróleo a nivel internacional. Entonces ese juego de esas tres, de la ecuación, de esas tres variables, son las que realmente determinan la, la disposición de los días de las empresas a aceptar o no nuevas propuestas. Eh, en el caso, por ejemplo, me he pasado en los Estados Unidos, muchos de los campos en Texas, en Oklahoma, en Luisiana, en Dakota, las grandes empresas empezaron procesos de explotación, ellos allá hacen lo que se llama sobreexplotación. Y es muy diferente a como, por ejemplo, trabajamos en Venezuela. En Venezuela tú estás orientado a maximizar el porcentaje de recobro y tratar con mucho cariño el yacimiento. En Estados Unidos no. En Estados Unidos cada dueño en superficie de la tierra es autónomo. Entonces, el yacimiento, cuando tú lo proyectas en plano hacia arriba, puede haber 10, 15, 20 dueños diferentes y cada uno tiene un criterio distinto. Entonces hay muchos que perforan uno, dos, tres pozos, hay otros que perforan 100, 200 pozos. O sea, es, extraerlo lo más rápido posible sin evaluar otras cosas. En Venezuela, hace 15 años atrás, es distinto. Intevep, que era una de las batutas, era de mucho respeto, y la Intevep como institución, siempre tenía mucho cuidado cuando tú querías aplicar una nueva tecnología, tenías que explicar el por qué, tenías que hacer la prueba piloto, etcétera, etcétera. Pero al final de cuentas, creo que la variable, la ecuación se mueve, la ecuación que te permite tomar decisión, se mueve en el juego de esas tres variables. Si lo que tú presentas es atractivo para ellos mejorar la rentabilidad del negocio, sea por cambiar el precio del tipo de crudo, a bajar los costos operativos o aumentar los niveles de producción, les va a interesar. Pero si ellos no ven que haya una consideración apreciable, no lo hacen. Inclusive, si tú hablas de nuevas tecnologías y ellos evalúan, con esta nueva tecnología voy a incrementar la producción en tanto, pero la inversión que se requiere es esta, y está por debajo de un valor previo que ya está establecido en el corporativo, simplemente la idea es desechada y punto. No camina. O que, mira, voy a tener entonces que contratar, tengo ahorita 20 personas por pozo y con esta tecnología voy a tener que contratar 30. No, no me sirve, la descarto y punto. O sea, son muchos factores. Entonces, no necesariamente lo más perfecto para producir es lo que aceptan si eso afecta la rentabilidad del negocio. Y esa pienso yo que es la principal razón que uno debe de evaluar para ir con un mayor grado de asertividad al momento de que te acepten una propuesta. Ok, el negocio petrolero, por lo que hemos visto, es complejo, no es tan sencillo como cualquiera puede pensar y también que hay muchos criterios, hay también un porcentaje de incertidumbre, porque cuando tú realizas un proyecto, claro, pueden haber estudios que avalen lo que tú vas a hacer, pero también a veces eso falla. Entonces, es complejo Es porque complejo.
multidisciplinario, o sea, hay muchas personas involucradas, mucha presión de que realmente se cumpla lo que se debe cumplir y de que eso vaya en favor siempre de aumentar la producción. De hecho, déjame decirte que yo he encontrado, yo lo considero una mala práctica, ¿no? Porque uno necesita tomar riesgo para hacer ciertas cosas. O sea, riesgo, no riesgos a lo loco, por supuesto, riesgos controlados. Necesitas asumir riesgos. Cuando tú tengas una idea innovadora que te llega, yo creo que un buen gerente, un buen líder, un buen cabeza de empresa, debe de tomarse el tiempo de evaluar y debe de tomarse el tiempo de evaluar el riesgo, porque yo estoy convencido de que hay riesgos que valen la pena asumir. Hay riesgos que definitivamente vale la pena asumir. Pero también allí hay un sesgo en cuanto a la resistencia al cambio, porque muchas personas se sienten cómodas en su posición, llevan 15 años haciendo lo mismo. Entonces, cuando tú les planteas cambiar eso, inmediatamente las personas son renuentes a cambiarlo. Pero resulta que la excelencia, no digamos la perfección y tampoco la excelencia, porque uno no llega a 100% a la perfección, pero sí va mejorando. Es justamente un aprendizaje continuo y el aprendizaje continuo no es más que la evaluación de lo que existe, la aplicación de correctivos, la evaluación y volver a aplicar correctivos, y ese es un método que permanece. Piénsalo, diséñalo, constrúyelo, ¿Qué le, evalúalo re- y retroalimenta. Y allí va, todo el tiempo tiene que ser eso. qué le recomendarías a, a esas personas que se quieren adentrar en el mundo o en el negocio petrolero? ¿Deben de tener todos los conocimientos necesarios o deben tener ciertos conocimientos para irse para allá? Mira, hay muchas personas que piensan que simplemente por el hecho de tener el dinero, el capital, son capaces de afrontar y asumir los riesgos en el negocio del oil and gas. Y yo diría que eso es un error. El negocio de oil and gas, todo negocio debe ser rentable y el negocio de oil and gas no escapa a eso, pero yo diría que lo técnico tiene un peso preponderante a la hora de toma de decisión. O sea, el factor dinero no debe ser lo primero que tú evalúes para tomar una decisión. Tú primero debes de evaluar la parte técnica y después hacer el estudio de rentabilidad. Pero no decir, vamos a hacer esto porque tengo el dinero aquí sin evaluar primero si técnicamente es factible o no. Es para mí una de las condiciones sine qua non que la gente debe de evaluar para seguir, para introducirse en el negocio del oil and gas. Y mi recomendación, si tienes mucho dinero y no sabes qué hacer con él y tienes curiosidad por entrar al oil and gas, búscate un especialista en oil and gas que se oriente y vaya de la mano contigo. O sea, Sí, bien. para mí, eso es el deber ser. El panorama latinoamericano en Y el cuestión de panorama oil and gas se puede latinoamericano es mejorar. excelente. Por supuesto que sí. Si los procesos se hacen más eficientes, por supuesto que se puede mejorar. Fíjate que, por ejemplo, se habla de que la industria de oil and gas, la producción es una de las más contaminantes, pero resulta que hay tecnologías que te recuperan el 95% del petróleo en fosas y ya hay procesos químicos que te restauran hasta el 100% tierra contaminada con petróleo. Lo que pasa es que, claro, es costoso, pero y a los grandes jefes no les gusta pagar. Pero, ajá, ¿por qué estás pagando? Porque alguien cometió un error en tu proceso. Si no se hubiese cometido el error en el proceso, tú no estuvieses contaminando. Si nos damos cuenta en el momento que tú evalúas a nivel de producción cuáles son los problemas de contaminantes, te das cuenta que son mala operación. Son errores en la operación, error humano, mal diseño, mal manejo, malas prácticas, o un descuido en el mantenimiento o un descuido en los procesos de seguridad. Pero si tú siguieras el manual al pie de la letra, tú prácticamente el riesgo lo reduces al mínimo. No puedes eliminarlo, solamente lo puedes mitigar, y más aún en la industria de petróleo y gas. Siempre hay un riesgo intrínseco. Nosotros estamos trabajando con productos que son inflamables, que son explosivos,
y en algunos casos con algunos procesos particulares que también son tóxicos. Entonces el riesgo siempre va a estar presente. Cuando el riesgo está presente, pues lo que tienes que hacer es mitigarlo. ¿Y cómo lo mitigas? Con gente preparando a las personas, tomando en consideración los procesos que son, no tomando a la ligera las recomendaciones desde el punto de vista de seguridad. Eh, en algunos casos considero que dependiendo del país hay algunas normas que son burocráticamente ineficientes porque ese exceso de burocracia lo que hace es que se generen accidentes. Debemos de ser más prácticos a la hora de tomar decisiones, más prácticos, más precisos, más rápidos. No detenernos en evaluar una y otra vez algo que es una solución simple, sencilla y sin consecuencias. Y bueno, ahí quizás el factor más importante a evaluar es el factor humano, pues, porque todo depende de decisiones de personas y si la persona no está suficientemente preparada o no tiene suficiente criterio, comete errores. Y ahí es donde está el problema. Bueno, Jorge, ha sido un placer. Espero que esta sea la primera de muchas entrevistas. Todavía faltan muchísimos temas que podemos abordar. Cuéntanos Por cuáles supuesto que serían. sí. Es más, ¿Ah? te invito. Hay todo un mundo de nuevas tecnologías. Por ejemplo, ya hay craqueadores de crudo pesado en yacimiento, ya existen. Es lo que estamos trabajando ahorita y funciona, Ley, funciona. He visto cambios irreversibles en petróleo pesado y extrapesado. He visto el incremento de producción en yacimientos de crudo liviano que ya están en situación de depletación, usando simplemente energía eléctrica. Las nuevas tecnologías, las innovaciones, electromagnetismo, magnetismo, frecuencia, uso de la corriente directa como generador energético para movimiento de flujo de fluido. Hay una gran cantidad de cosas que están en boga que para mí, si se toman en serio y seguimos avanzando, pudiesen dar un vuelco bien interesante a la industria petrolera a nivel mundial. Estamos trabajando en eso. Excelente, excelente, me encanta. Cuéntanos cómo las personas te pueden contactar, aquellas personas que necesiten asesorías, aquel empresario Ah, que quiera adentrarse en el mira, negocio petrolero y necesita tu consultoría. pueden hacerlo a través de del LinkedIn. Me pueden conseguir por allí como Jorge Luis Marcano Marcano. Allí está mi teléfono de contacto, está mi correo electrónico de contacto, o pueden escribirme a mi correo personal marcanojorge2020@gmail.com. Ahí con mucho gusto estaré a la orden. También, bueno, fui invitado este año, no sé si te comenté, y presenté las tecnologías en INTV por allá el mes de febrero, marzo, y fue aprobada para la publicación el 50 aniversario de INTV. Entonces la publicación debe estar saliendo ahorita entre diciembre, enero, no estoy seguro, pero ya me llamaron y me dijeron que estaba listo. Todavía ha sido aprobado, o sea que estoy esperando que me envíen la revista en electrónico. Y la voy a guardar ahí ¡Wow! dentro de mis trofeos personales. Felicidades, felicidades. ¿Y cómo pueden las personas ver ese trabajo que realizaste? Mira, entiendo que pueden hacer la publicación se llama Visión Tecnológica y va a ser la edición del 50 aniversario de Intever. Aún no ha sido, no ha salido a publicación, debe salir en el mes de diciembre o a más tardar en enero. Y va a estar disponible a acceso público porque es una publicación digital. Lo único que tienen que meterse es en la página de INTV, Revista Visión Tecnológica 50 aniversario, y ahí van a encontrar la ponencia sobre la tecnología EEOR, que fue justamente la que aplicamos en Trinidad. Ok, visión tecnológica en la página INTV, Jorge Mercano Mercano. Estoy allí como ponente con mi coautor, el ingeniero Josmar Mata. Fueron 2 años que estuvimos metidos de cabeza allá en Trinidad y fue una experiencia bien, bien interesante. Espero volver. Bueno, Jorge, muchísimas gracias. Muchas Gracias a gracias ti, por Ley. Un gran traernos. abrazo. Espero que tengamos la oportunidad de vernos pronto. Cuídate mucho. Así es. Gracias, gracias. Chao. Bueno, amigos, esto ha sido todo en Ábrete Éxito. El día de hoy dedicado al negocio petrolero. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va Latinoamérica? Así que los espero en el próximo episodio. Chao, chao, se les quiere.